Muy buenos días, les saludamos desde la Asociación Gente para Servir. Hoy iniciando esta semana, agradecidos con el Señor por esta oportunidad de comenzar de nuevo un día y una semana. Hoy 15 de marzo les invitamos para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Mateo capítulo 15 versículos 21 al 39, Levítico 26 y 27 y Eclesiastés 2. Mateo 15, 21 al 39, Levítico 26 y 27 y Eclesiastés 2. En el Evangelio de Mateo, el Señor en el capítulo 14, pues está alrededor de la Galilea, del mar de la Galilea, eh, y iniciando el capítulo 15, eh, pues sigue haciendo algunos milagros, pero en el versículo 21, que es lo que vamos a leer hoy, capítulo 15 de Mateo, versículo 21, dice, salió Jesús de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Bueno, aquí ya hay una connotación muy especial del ministerio del Señor y es que va más allá de las fronteras de Israel. Y no solo va más allá de las fronteras de Israel, sino que se dirige a una región que de tiempo atrás ha sido una región que ha tenido conflictos con el pueblo de Israel. Estamos hablando de la zona de lo que en su momento tendría los filisteos, o sea que en época de los monarcas fue un pueblos con los que hubo muchos conflictos. De hecho, sabemos que, por ejemplo, el rey Acab tuvo, bueno, su papá, el rey Omri, tuvo relaciones con los reyes de Sidón y su hijo Acab fue casado con una hija de los sidonios. Y, y que el Señor fuera hacia esta región, pues de alguna manera también está preparando a los discípulos. Acordémonos que desde Mateo 5, cuando nos habla que el Señor subió al monte, se sentó, abrió su boca y empezó a enseñar, vinieron a él sus discípulos. Aunque él no descuidaba a las multitudes, aunque él estaba atento a la necesidad de las personas que le rodeaban. eh, mm, Él siempre estaba formando a aquellos que iban a continuar la misión que el Padre le había encomendado, y era la misión de anunciar las buenas nuevas, de anunciar el año agradable, de dar libertad a los cautivos, de dar vista a los ciegos, de consolar a los enlutados. Así es que cada suceso en el Señor y cada paso que Él daba era una oportunidad de glorificarse, de manifestar la misericordia de Dios, de atender la necesidad del pueblo, pero también y de manera muy importante la preparación de los discípulos. Llevarlos entonces más allá de los límites del pueblo de Israel, irse con ellos hacia los gentiles, los está preparando para lo que debía ser el ministerio de los apóstoles cuando él les plantearía que debían ir a todas las naciones, hasta el último rincón del mundo, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La enseñanza del Señor no era simplemente instrucciones y como un manual teórico. La enseñanza de Jesús tenía una particularidad y es que el método era el mismo. Por eso Lucas, cuando establece sus dos escritos, el libro, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay algo que se resalta en los dos libros y es lo que Jesús hizo y enseñó. De alguna manera a Lucas en sus investigaciones le tuvo que haber marcado esa particularidad de la obra del Señor Jesús.
porque como en esta época nosotros hablamos de la coherencia de las personas cuando son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. O sea, cuando vemos que alguien tiene un discurso y sus obras son más o menos coherentes a ese discurso, decimos eso, que son coherentes. Pero a Lucas le impresionó fue que el Señor no era coherente entre sus dichos y sus hechos, sino que primero vieron al Señor actuar. Y cuando el Señor hablaba, cuando el Señor instruía, ellos ya lo habían visto en acción. Así que la enseñanza, la instrucción, era mucho más fácil de asimilar porque los dichos simplemente iban a confirmar lo que a través de las obras se había enseñado. Ese es el secreto, creo que nos deja el Señor Jesús también para todos aquellos que tenemos la labor de educadores. Y educadores no es solo estar en un aula, quien educa no es solo aquel que está en una cátedra, somos educadores porque somos padres y tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Somos educadores porque algunos tenemos alguna función donde tenemos personas bajo nuestra dirección, bajo nuestra responsabilidad y hemos de ser maestros y educadores. Y aquí el Señor nos muestra la mejor manera y es a través de una vida que primero vive, hace y luego enseña. Algo así que no intentes enseñarle a otros y no intentes instruirle a otros lo que tú no haces. Y es por eso que cuando miraban al Señor Jesús se admiraban de su doctrina y dice porque era un maestro que tenía autoridad. ¿Cuál era la autoridad de este maestro singular? Pues nada más y nada menos que cada palabra que salía de su boca había sido una acción antes vista. Por eso hemos escuchado, y me perdonarán, pero no sé quién dijo esta frase, que las palabras, o más bien las obras, no dejan oír las palabras. Y muchas veces esa incoherencia de lo que decimos y con lo que hacemos no deja que transmitamos instrucciones o educación. Aquí tenemos entonces que el Señor, si quería que los discípulos fueran a las naciones, si quería que los discípulos extendieran el Evangelio más allá de las fronteras del pueblo de Israel, pues él tenía que traspasar esas fronteras. Y así es como, según lo que podemos deducir cruzando la información de los tres evangelios sinópticos, estamos hablando de tiempos previos al desenlace de lo que conocemos nosotros como la pasión de Cristo. O sea que era una instrucción que no se podía quedar en el limbo, era una instrucción que debía quedar muy clara, ir a las naciones, ir a los gentiles. Estando pues el Señor allí en la región de Tiro y de Sidón, y vuelvo y aclaro, y no era simplemente cualquier región, era una región pues con la cual el pueblo de Israel había tenido conflictos, había tenido dificultades y de años atrás. Y pues tenía mucho significado porque aquí el Señor, ya en Juan 5 el Señor nos está enseñando que Él es transcultural, ¿sí? O sea, va más allá, bueno, él va más allá de todo. Primero, no lo sujeta a la cultura, hablando de los samaritanos, eso es Juan 4, perdón, Juan 4. Eh, Tampoco le afecta el tema del género para la época del Señor Jesús que un hombre y más un hombre reconocido como rabino, como maestro, hablara con una mujer y una mujer que tenía aparentemente una reputación cuestionable. Era un escándalo y el Señor cuando se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, habla con ella, cruza no solo palabras, sino que incluso le pide agua, está yendo más allá de la cultura, de la tradición, está yendo más allá de los esquemas de relaciones que existían en aquel entonces. Y aquí el Señor entonces no solo está yendo más allá de la cultura, no está yendo más allá de las normas establecidas, de las tradiciones, sino que está yendo más allá de las fronteras físicas. El Señor nos está mostrando que no hay fronteras ni sociales, ni geográficas, ni de ninguna índole para hacer el bien,
para llevar la esperanza y el evangelio de justicia y de verdad. Dice entonces que he aquí una mujer cananea. Ustedes habrán escuchado la expresión cananea en el Antiguo Testamento y, y dice que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Y él les contestó: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, estos pocos versículos tienen una cantidad de elementos hermosos, muy bellos. Y ustedes habrán notado en los últimos devocionales que he tenido el sentir de centrarme en el Evangelio, porque la verdad, personalmente no encuentro mejor fuente, no solo en la Biblia, sino en cualquier parte del mundo donde pueda conocer un poco más a mi Señor Jesús. Y cada porción del Evangelio me conmueve mucho eh, por, por su actitud, por su amor, por su dulzura, por su paciencia, pero también es conmovedor e inspirador ver la fe de tantas personas que se acercaron al Señor. Aquí vemos acciones en la mujer, acciones movidas seguramente por una necesidad, acciones movidas también con toda seguridad por el amor. Y vamos a ver unas actitudes en la mujer extraordinarias que vio el Señor Jesús. El Señor Jesús primero vio amor. Y muchos de aquellos que llegamos a los pies del Señor, muchos no solo llegamos por una necesidad personal, muchos llegamos también ante la necesidad de alguien que amamos, cuando vemos que un ser querido sufre, como un hijo que esté en malos caminos, como un padre que esté también en situaciones difíciles, como un esposo o una esposa que está viviendo bajo algún tipo de esclavitud, algún tipo de cadena que no le deja ser feliz. Y ese motivo no es nuestra propia necesidad. Yo sé que muchos han llegado al Evangelio, han llegado al camino del Señor por amor a la necesidad de alguien que está sufriendo cerca de él, porque está buscando otro tipo de herramientas para poderle ayudar, para poderle tender la mano, pero de una manera efectiva. Aquí vemos una mujer que ante la necesidad de su hija, la imposibilidad de su hija de acercarse al Señor, ella seguramente conocía la fama del Señor Jesús, una fama que, como dice Mateo en el capítulo 4, se había difundido hasta Siria y se había difundido hasta Egipto, se hablaba de un gran hombre que sanaba, que enseñaba, que multiplicaba los alimentos. Y esta mujer entonces les decía, tomó acciones. Una primera acción que toma es que salió de aquella región. Y me va a permitir interpretar esta expresión y esta acción de esta mujer en que salir de aquella región le implicó salir un poco de su zona de confort, como muchas veces lo decimos. Le implicó, no esperó a que el Señor Jesús llegara a su casa, a su cuadra, sino que le tocó salir. Quien en verdad tiene la necesidad, busca. Yo por eso insisto, quien paga el precio por algo es porque reconoce que tiene una necesidad. Quien no reconoce que tiene una necesidad simplemente no lo busca, espera a que le llegue. Por ejemplo, quien tiene necesidad de la palabra y de la guía del Señor la busca, madruga, va a la Biblia, busca dirección, busca enseñanza. Pero quien no siente que tiene necesidad de la palabra del Señor para que le guíe, simplemente está esperando que le llegue a domicilio y que le llegue con el menor esfuerzo.
Cuando yo reconozco que tengo una necesidad, pues asumo que soy yo quien debe buscar, asumo que soy yo quien debe procurar suplir esa necesidad. Eh, y se los digo porque a veces somos un poco pasivos en decir que tenemos necesidad del Señor, pero no procuramos buscarle. Simplemente esperamos que otros asuman esa necesidad y, y esperamos a que llegue. El paralítico, cuando estudiamos hace poco del paralítico, él tenía incapacidad, no podía llegar al Señor. Por eso sus amigos lo trajeron. Aquí tenemos una mamá que su hija también está imposibilitada, que no es consciente que necesita al Señor, pero como su madre que ama, va y busca el favor de Dios. Vemos entonces esta primera acción en esta mujer. Y además vemos un motivo, más bien vemos una virtud, y es el amor. O sea, que el amor de esta mamá, que el amor de esta mujer por su hija, la impulsó a salir de esa región y viene la siguiente acción que dice, y clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El versículo 23 nos deja ver una actitud que muchos podrían cuestionar del Señor Jesús. Y es que él dice, él simplemente no le respondió, es como si la hubiera ignorado. Y para completar, los discípulos, un poco impacientes, llegan y le dicen, despídela, porque nos da voces detrás de nosotros, algo así como nos es molesta esta mujer, despídela. Pero el Señor lo que estaba haciendo, el Señor es maestro, es guía, es también nuestro Padre. El Señor Jesús representa también la paternidad del Padre, del Dios eterno. Y el Señor Jesús no le contesta porque en ese momento ella lo identifica como el Hijo de David. Y seguramente ella está acudiendo a él como muchos en necesidades le suplican a un gran hombre que les favorezca. Muchos buscan, por ejemplo, referencias. eh, es más, hay un estudio en Estados Unidos sobre el crecimiento de las iglesias y una de las principales razones por las cuales una persona llega a una iglesia en Estados Unidos es por la fama del pastor, ¿sí? Tienen la referencia de que el pastor pues tiene habilidades, tiene capacidades, tiene carismas y la fama del pastor hace que muchas personas vayan a una iglesia. Esto de alguna manera dentro de la humanidad del ser humano, perdón, redundar, implica que generalmente acudimos a un gran hombre, ¿sí? Y aquí ella está acudiendo al descendiente de David, a un gran hombre. Ella reconoce que ella es una extranjera, cananea, y reconoce en el Señor Jesús a un hijo, al descendiente de David. Pero esa no era la forma como Jesús iba a actuar en ella. O sea, el descendiente de David no es el que iba a actuar en la vida de la mujer cananea. Quien iba a actuar en la vida de la mujer cananea es el Hijo de Dios, que va más allá de un sesgo cultural, tradicional, digámoslo, nacional. No era simplemente el Hijo de David, era el Señor quien iba a sanarla. Por eso cuando ella le llama, no la atiende, porque Él también le va a permitir a ella entrar en un proceso de crecimiento de fe. Si el Señor la atiende en ese primer momento que le dice hijo de David, no hubiera permitido que la fe de la mujer cananea creciera. Y es así como muchas veces cuando personas oran, esto es como si fuera una oración. La mujer se tiene que salir de su lugar, venir ante el Señor, clamarle, pero le está clamando, por decir algo así, al Dios de otros, ¿sí? No es su propia fe, está clamando a alguien que escuchó que hacía milagros y vamos a ver porque veámoslo como una opción. Y muchos hacen una oración al Señor como una opción, pero el Señor lo va a llevar para que entiendan que Él no es una opción, Él es la opción.
Y por eso él en este momento no le presta atención, porque debe guiarla para que ella lo reconozca ya no como el hijo de David, el Dios de los israelitas, sino que lo reconozca como el Dios del universo, su propio Señor. Así es que en el versículo 24 dice el Señor, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, le está aclarando, tú me dices hijo de David, pues quiero decirte, el hijo de David solo viene a, eh, a la casa de Israel. Ella entonces, con una fe incipiente, además de que sale, clama, aquí ya dice el versículo 25, ella vino y se postró. Cuando vemos de que ella vino y se postró, aquí vemos una fe que crece, una fe que evoluciona y que ya no simplemente le está suplicando a un gran hombre, sino que está orándole al Dios vivo. ¿Y cómo sabemos que le está orando al Dios vivo? Porque vino y se postró ante él. O sea que esta es una fe que además de que crece, es una fe que se manifiesta a través de la adoración. Ya no solo está clamando al Hijo de David, sino que está orando al Dios viviente. Y esa fe de esa mujer creció gracias a ese poco contacto que empezó a tener con el Señor Jesús. O sea que de alguna manera es lícito que alguien por amor a la necesidad de un ser querido se levante, salga de ese lugar de comodidad, venga y clame al Señor y que tal vez su oración sea un poco no muy clara, pero en la medida en que esté con el Señor va a ir creciendo su fe y va a orar como conviene, como hemos estudiado frecuentemente, va a poder hacer la oración correcta. Aquí cambió la oración de la mujer, porque ya no le dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ya no es simplemente al hijo de David, ya no es simplemente al histórico, no, al Señor, al Dios con nosotros, al grande Emanuel, al que ha sido manifestado. Vemos entonces qué vio Dios en esta mujer, amor, y ahora ve una fe creciente, una mujer que sale, que clama inicialmente a un hombre, pero que ahora viene ante el Señor y por esa fe que está creciendo, adora. Dice entonces el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Había como dos clases de perros en aquella época. El perro callejero era una expresión muy fea. Los judíos se referían mucho para hablar de manera despectiva de los perros gentiles, por eso en algún momento dijeron los perros cristianos, porque era un animal callejero, carroñero, flaco, escuálido, que era mal visto en la sociedad. Pero habían otros que se llaman perrillos, que ya eran unos perros que eran domesticados, estaban ya más en la casa, estaban cerca a los amos. El Señor está hablando no del perro callejero, sino del perrillo, de un perrito que está en la casa. Y dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sí? O sea, él le está diciendo de alguna manera, ojo, ¿qué está haciendo el Señor con ella? Llevándola a que su fe crezca. Si el Señor le concede el milagro en su ignorancia, no la está ayudando a conocerlo. Por eso mucha gente se frustra por oraciones que hace al Señor sin fe y no obtiene respuesta, pero no entiende que lo que Dios quiere es que crezca en su fe y su fe va a crecer en la medida en que lo conozca, en la medida en que se relacione con Él. La fe de la mujer cananea creció en la interacción con el Señor, creció en la medida que cruzaba palabras, que le respondía, le preguntaba, le suplicaba. Así creció la mujer, la fe de la mujer cananea. El Señor se tomó el trabajo para el Señor. Si tenía poco tiempo, lo más fácil era un chasquido y concedido, pero se tomó el trabajo de interactuar con ella porque quería que creciera en su fe, porque lo más importante no era el milagro, lo más importante era que su fe creciera porque ella iba a ver la mano de Dios no solo en ese milagro puntual, sino en todo lo que iba a ser el recorrido de su vida. ¿De qué sirve de que alguien que tiene una dificultad, un problema, venga al Señor, haga una oración superficial y tal vez no muy clara, Dios le conteste y ya se va con su milagro y se pierde? No, Dios quiere es que nos quedemos a sus pies y la manera es enseñarnos a crecer en la fe.
Vemos entonces cómo esta mujer, a pesar de lo que el Señor le dice, y como tenemos una fe que está creciendo, pues vemos aquí además otra actitud en ella, perseverancia. Y le dice en el 27, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Espectacular. Aquí vemos entonces una mujer ya no solo movida por el amor, no solo creciendo en la fe, sino vemos una mujer perseverante y llena de optimismo, porque otro con otra mentalidad agacharía la cabeza, voltearía su espalda y se iría resentido. Me humilló, no me prestó atención, me dijo perrillo, no le importa la necesidad, pobre mi hija, cuál Señor Jesús, cuál Salvador, cuál sanador. No, ella lo tomó muy bien. Ella estaba creciendo en la fe, dijo, no, sí, listo, Señor, está bien, pero ¿sabes qué? Aún los perrillos pueden comer de lo que cae de la mesa. Optimismo, perseverancia, y eso se fundamenta en un amor y una fe, un amor que no necesariamente tuvo que haber crecido, era lo suficientemente grande, pero sí una fe que se fue fortaleciendo y fue creciendo. Aquí el Señor entonces no le queda otra que dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Que el maestro evalúe la fe de un hijo y que le diga, grande es tu fe, extraordinaria. Y si ustedes ven, el versículo 28 es muy diferente a como empieza en el versículo 21 o 22 cuando aparece en escena la mujer cananea. Ese es el maestro. Así que no nos desesperemos porque tal vez no obtenemos la respuesta a la oración inmediata. Más bien evaluemos y bajo este esquema o este ejemplo de la mujer cananea, crezcamos en la fe. Seamos movidos por el amor. Salgamos de esa región que nos genera no solo confort, también esclavitud, dificultad, pero también clamemos ya no simplemente al Hijo de David, al Jesús histórico, al Jesús que otros me cuentan, al Jesús que le hizo milagros a otros, sino postrémonos ante Él y digámosle, Señor, nuestro Señor, permitámosle a Él que de su mano nuestra fe crezca para que perseveremos en la oración y que tengamos optimismo. A Dios le agrada el optimismo, la alegría, la esperanza, porque es que la esperanza se basa también en la fe y en el amor. No todas las cosas se dan cuando quiero, como quiero, pero dele la oportunidad a Dios de que su fe crezca. Vuelvo y digo, porque los niños son caprichosos y hay muchos cristianos que nos volvemos caprichosos. Porque si el Señor nos contestara y nos diera todo cuando queremos, nos volveríamos inmaduros y caprichosos. Señor, quiero esto y él mismo me lo da. Entonces voy a verte que no necesito fe. O sea, si todo lo que pido se me da inmediatamente, no alcancé a desarrollar la fe. Dios quiere que crezcamos en la fe, porque al fin y al cabo es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos simplemente la respuesta a la oración, sino la fe es suficiente para creer, para confiar, para esperar, para estar seguros en lo que el Señor nos indica. Y de esa manera, cuando nosotros vayamos al Señor a solicitar algo, pues sabemos que lo más importante es nuestra confianza en Él y que Él tendrá una respuesta. Dios tiene dos respuestas, o digámoslo tres, sí o no, o espere un poquito. Pero ese espere un poquito va de la mano con la madurez a la cual Él nos quiere llevar. Orémosle al Señor, entreguémosle este día, pidámosle que se haga presente en medio de nosotros y que nos permita seguir el ejemplo de esta mujer. Es muy significativo este texto, porque pues nosotros como extranjeros también, porque nosotros no somos israelitas, no somos judíos. De alguna manera, el Señor nos podría decir a nosotros, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque extranjeros y advenedizos somos. Y el Señor, en su gracia y misericordia, nos ha permitido estar delante de Él. No sé cuál sea su necesidad hoy y que tal vez no es una necesidad personal, tal vez es la necesidad de un ser amado. Pero hoy, en el amor y siguiendo el ejemplo de esta mujer cananea, salga de esa zona donde no puede acercarse al Señor. Si usted reconoce que le necesita, si usted reconoce
que necesita una respuesta, lo necesita Él, salga, salga de allí, de la ansiedad, de la depresión, de la quejadera, salga de la soberbia, de la comodidad. La fe implica incomodarse. No existe la fe cómoda, no existe la fe a domicilio, no existe, no hay manera de crecer en la fe, de conocer al Señor desde la comodidad. Se implica, por eso el Señor llama a subir, a ir al monte. Así que preséntele hoy su vida al Señor y dígale, ya no simplemente hijo de David, ya no busque un gran hombre, busque al Señor, póstrese delante del Señor. Dígale, Señor, socórreme, así con humildad, socórreme. Y aunque sé que no lo merezco, porque eso es lo que de alguna manera la mujer cananea le expresa, y aunque sé que no lo merezco, Señor, y aunque sé que no he sido el mejor, y aunque reconozco, Señor, que no he sido el que merecería tus actos bondadosos hacia mí, Padre, tengo una profunda necesidad. Y hoy me postro ante ti, te reconozco como mi Señor. Y puede que en esta corta oración no obtenga la respuesta, pero decido, siguiendo el ejemplo de la mujer cananea, perseverar y tener esperanza. Puede que no tenga la respuesta inmediatamente, pero te tengo a ti, Señor. Encontré el gran tesoro, tú eres el gran tesoro. Y de verdad, quiero aprender a vivir de la manera que yo no me quede con la dádiva. Yo quiero quedarme con el dador. Llena hoy mi corazón de esperanza, de alegría, de gozo, de optimismo, en poder saber que mi oración está delante de ti. Señor, es que tener la certeza que mi oración fue escuchada es un extraordinario alivio, porque ya mi oración está delante de tu corazón. Entonces debería pedirte hoy, siéntate conmigo, siéntate a enseñarme, mi Señor. Interactúa conmigo para que mi fe crezca. Mi oración debe cambiar en la medida en que mi fe evoluciona. Y no hay manera que evolucione si yo no comparto contigo. Yo te pido hoy que así como en aquel momento te tomaste el trabajo y el tiempo de hablar con esta mujer, enséñame. Tú le enseñaste de una forma muy singular. Tal vez tú sabes que mi entendimiento a veces es lento, pero siéntate a enseñarme. Necesito el maestro, necesito guía, necesito instrucción. Extiende tu mano sobre tus hijos que en este momento escuchan esta meditación y permíteles, siguiendo este ejemplo de esta extraordinaria mujer, poder alcanzar no solo la respuesta a sus necesidades, sino sobre todo que su fe crezca y que cada uno de nosotros te conozcamos más. Bendice este día, mi Señor, bendice esta nueva semana y déjanos de tu mano caminar y crecer en la fe. Gracias por escuchar nuestra oración. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.